siempre adaptarse a las circunstancias, ¿no? La planificación mía había sido hecha con un guión, una serie de diapositivas para ser proyectadas por videolink. Pero en vista de que no disponemos del recurso, yo voy a tratar de valerme de otras estrategias, de otros recursos, de otras técnicas para transmitir lo que proyecta eso. Voy a hacer una especie de dibujito de un croquis de Venezuela, a la ligera, para ilustrar. Esto es un croquis, ¿verdad? No es un mapa, es una fotografía técnica y de una serie de normas. Pero bueno, ilustrativamente me va a ayudar a ilustrar lo que es Venezuela y lo que es Guyana. Listo. Así. Me voy a llevar el orden de la diapositiva para manejar el tiempo, ¿no? Estoy comenzando a las 3:50 para ordenarme un poquito en ese sentido y darle chance a los demás ponentes, porque somos 4, ¿verdad? La primera lámina que yo traigo es el título de la ponencia. Se llama Guayana Esequiba, geografía vinculada a Venezuela. El propósito fundamental es discutir qué es Guayana y con esa lámina, y por qué hablamos de geografía vinculada. Guayana con A se refiere a la literatura que viene del mundo hispánico, porque el primer país europeo que llegó a la América del Sur fue España. Y a partir de la llegada de España hay una serie de documentos, mapas, informaciones, descripciones, etc. Y cuando hablan de Guayana es lo que viene de las narraciones españolas. Nosotros vamos a conseguir siempre la Guayana, sobre todo para la parte que está al sur del Orinoco, porque España fue la que colonizó y dominó todo lo que está al sur del Orinoco, como la Guayana española. Después de la guerra de la independencia, eso pasó a ser posesión de Venezuela. Pero la Guayana, que fue el territorio, tal vez el último que le interesó a los europeos en América del Sur, por lo inhóspito, por lo difícil, por las condiciones climáticas que ya vamos a ver, se repartió entre varias potencias, ya lo explicó el general en la intervención anterior, ¿verdad? Después de haber llegado a España, bueno, también llegó Portugal, la parte portuguesa le queda a Brasil después de la independencia y la española a Venezuela. Pero tres potencias, en este mismo orden, Francia, Holanda y finalmente Inglaterra también se meten allí para crear sus colonias, la Guayana francesa, la Guayana holandesa y la Guayana inglesa. Del inglés se genera la palabra Guyana, que pasado al castellano es Guyana sin la A. Cuando leamos y hablemos de Guyana, nos estamos refiriendo a ese país de habla inglesa que creó la Gran Bretaña con territorios, una parte de ellos y otra parte que se la fueron quitando a Holanda y a Surinam y a Venezuela y a España. ¿Sí? Yo digo que es un país artificial porque lo crearon con territorios que no eran de ellos, sino, como lo dijo la vicepresidenta, muchos de esos territorios fueron robados, ese es el término, y con gente que trajeron de otros continentes para irlo poblando. Entonces, inundaron ese país artificial. Porque eso es lo que significa Guayana o Guyana, porque la gente a veces cree que es lo mismo y hablan de la República de Guayana. No, ellos no son la República de Guayana, ellos son la República de Guyana sin la A, porque ellos vienen de Inglaterra. Cuando hablamos de geografía vinculada, es porque aquí tenemos a Venezuela, que ellos están al lado. Pero no solamente porque estamos al lado, porque somos vecinos de continuidad espacial geográfica, sino porque hay muchísimos elementos que fundamentalmente la geografía es la que va a explicar esa gran vinculación. Por eso yo la llamé geografía vinculada, porque es que nosotros no estamos pidiendo algo que no nos corresponde, sino que está vinculada por muchas razones a la venezolanidad. Y tal vez el más débil de los vínculos es el afectivo, el humano, porque a nosotros no se nos ha inculcado el amor y el afecto por ese territorio, que es una escuela de pensamiento geográfico que se llama la topofilia. La topofilia dice que el hombre tiene que tener amor por la tierra, amor por su espacio geográfico,
Y nosotros, bueno, lo sentimos tal vez por Mérida, pero cuando vemos imágenes del Pico Bolívar y vemos de Mérida la queremos, ¿verdad? Cuando vemos los médanos de Coro, nos sentimos orgullosos de ese paisaje. Cuando vamos a Margarita y la vemos y vemos sus playas, también, o las de Puerto Rico, o cuando nos presentan las imágenes de los Orinoco, se nos llena. Pero cuando nos hablan de la Guayana Esequiba, a veces la gente dice de los negritos que hablan inglés, y como hablan la gente. Entonces, yo la llamé Guayana Esequiba, geografía vinculada a Venezuela. Esa era mi primera lámina. En la segunda hablo, ¿y qué en particular es la Guayana Esequiba? La Guayana Esequiba es una partecita de la Guayana en general, del gran dominio guayanés que acabamos de decir. Se repartieron varias potencias europeas. Esta Guayana Esequiba está demarcada por la actual frontera entre Venezuela y la Guyana sin la A. El océano Atlántico, que está al norte, océano Atlántico. Al sur está Brasil. Y al este está este río caudaloso, que es el río Esequibo. Ese es el verdadero límite de la Guayana Esequiba. Esto es lo que aparece siempre en nuestros mapas, con unas rayitas, ¿verdad? De la Guayana Esequiba, la que está demarcada entre la actual frontera de Venezuela con Guyana, el río Esequibo, el océano Atlántico por el norte y Brasil al sur. Esa es la Guayana Esequiba a la cual nos estamos refiriendo en la tarde de hoy. Luego decíamos qué características tiene. Bueno, esas características son de diferentes orden geográficos, que vale la pena estudiar. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Por qué nos peleamos con Guyana? ¿Qué nos interesa ese territorio? ¿Qué es lo que nosotros aspiramos de ello? Bueno, vamos a decir que es un territorio bastante complejo. Y vamos a comenzar por el relieve. Es una geografía bastante accidentada. Entonces vamos a conseguir paisajes que van desde áreas inundables por los ríos, que se desbordan y los vuelven ciénagas o pantanos, hasta Tepuy, bien elevado, frío, paisajísticamente muy interesantes. Por lo tanto hay una gran variedad, un declive desde el Tepuy, que es la elevación mayor, hasta las áreas inundables y anegadizas que están cerca de la costa. Entonces, yo traía una de las láminas que venía a color y aparece en verde las partes planas, equivalente a lo que en Venezuela llamamos bajos llanos y altos llanos. Los bajos llanos son los inundables aquí en Venezuela, algo así se ve allá. Y los altos llanos son llanos y planos, pero más elevados, donde las aguas de los ríos cuando se desbordan no los inundan. También vamos a conseguir territorio un poquito más elevado, de unos 500 metros sobre el nivel del mar, y llegamos a los 2000 metros y pico, que es la altura de los Tepuy, siendo el más emblemático el Tepuy Roraima, que es el Tepuy que sirve de límite a las tres fronteras, la que viene de Brasil con Venezuela, la que viene de Venezuela con Guyana, que es provisional, y la que viene de Guyana con Brasil. Esas tres fronteras se unen en un punto arriba del Tepuy, Roraima, y eso lo hace muy emblemático. Entonces, cuando hablamos de vinculación con Venezuela, es porque esta zona de la Guayana Esequiba tiene el Tepuy, pero es que en Venezuela también tenemos los Tepuy con inclinación espacial hacia lo que llamamos el área mesetaria y montañosa de Guayana, donde está Salto Ángel, donde hay muchos otros Tepuy. Inclusive hay por allá en Amazonas manifestaciones de Tepuy o de formaciones rocosas muy espectaculares. Eso es a lo que se refiere esta lámina referida al relieve. Luego yo traía una lámina con una serie de cortes para ilustrar lo que es la geología. Porque la Guayana Esequiba es una continuación, una vinculación de la Guayana nuestra. No se comporta distinta. Desde el punto de vista geológico, yo les traía en la gráfica una representación como una columna, donde me dividía la columna en 5 partes que son las eras geológicas. La más antigua, que es la era precámbrica, luego viene por encima de ella los materiales que representan la era primaria, luego encima de ella la era secundaria, la terciaria y la cuaternaria. Y en la otra parte de la columna se subdividía las eras en los diferentes periodos geológicos, porque eso es muy complejo, y es lo que se llama la historia geológica de la Tierra. Son muchos los periodos geológicos. Bueno, ¿y cuál era el propósito de esa lámina? Decir
que el escudo de Guayana es uno de los territorios más antiguos del planeta. Y todo lo que está al sur del Orinoco y al oeste del Esequibo corresponde al escudo de Guayana, que es uno de los territorios más antiguos del planeta. Se originó cuando la Tierra se consolidó, cuando la Tierra se hizo sólida, ahí se originó Guayana. Por lo tanto, es uno de los territorios más antiguos de todo el planeta Tierra. Está soldado, pues, a la corteza terrestre. Eso no es un macizo porque el macizo se diferencia del escudo, porque el macizo es antiguo, pero en algún momento se hundió y el mar volvió a entrar. Y al entrar le entraron sedimentos, arenas, fósiles y todo. En cambio, el escudo es más antiguo todavía porque una vez que se levantó con la consolidación de la tierra, más nunca el mar volvió a entrar. Ahí no tiembla. Ahí no tiembla. Está soldado por completo a la litósfera, a las capas interiores de la tierra. Bueno, ahí se refería a la imagen de la geología. Si eso es tan antiguo, ahí hay manifestaciones de todo tipo y recursos que son propios de la era primaria, de lo que ocurrió en el secundario, de lo que ocurrió en la era terciaria, de lo que ocurrió en el cuaternario y por supuesto lo del precámbrico. Y ahí de todo un poco, por eso es una de las regiones minerales más ricas del mundo. Eso está en juego. Un territorio muy rico desde el punto de vista geológico, que tiene diversidad de materiales que son aprovechables por el hombre para su beneficio. Luego, en la siguiente lámina yo me refería al clima, porque el estudio geográfico no es nada más lo sólido. Hay que meter también cómo se comporta la atmósfera, cómo tenemos un ventarrón aquí, ¿verdad? Que nos costaba pegar los mapas y mover la cartulinita. Imagínense usted la influencia que tiene todo el tiempo el clima, ¿no? Primero la insolación. ¿Qué tipo de insolación va a haber ahí? Enorme, muy alta, porque estos territorios están entre el trópico de Cáncer y el Ecuador. Por lo tanto, en las zonas intertropicales, ahí las rayos solares llegan toda la noche con mucha intensidad. Hay mucho sol, mucho calor, mucha evaporación. Los vientos actúan con mucha fuerza. Llueve de manera abundante todo el año. Entonces, cuando nos ponemos a entender eso, concha, relieve antiguo, mucha riqueza geológica, antigüedad y variedad de toda la evolución de la Tierra. Y pues estos agentes atmosféricos me le están dando una gran complejidad. Eso nos explica un poco por qué los europeos no se metieron tan a fondo en la ocupación de esos espacios, porque son unos espacios muy difíciles, muy nórdicos, o hay inundaciones, o hay demasiada evaporación, o el calor es insostenible, o la vegetación es muy tupida. Es decir, las condiciones ambientales no son las mejores. Por eso ahí no había una ciudad, no toda una ciudad. Y eso fue el factor aprovechado, llevarlo a la parte humana, política, histórica, aprovechado por los ingleses, para irse viniendo poco a poco de la parte que de verdad les correspondía, pasaron el Esequibo y se fueron metiendo progresivamente a un espacio territorial que no era el de ellos, pero que no estaba ocupado, no había gente que hablara español, no había catolicismo, todo lo que identificaba a la cultura hispánica, y ellos fueron fácilmente creando la confusión. ¿Será o no será? Entonces los españoles, entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ellos fueron aprovechando la coyuntura para apropiarse de ese mundo. Sin embargo, a pesar de que vemos que las condiciones son muy homogéneas, podemos ver algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, hay lugares donde llueve los 365 días del año. En consecuencia, ese clima es de selva, porque donde llueve 365 días del año, ninguno de los meses para de llover, eso es clima de selva. Luego tenemos uno donde en vez de llover 12 meses, llueve 10 meses, por ejemplo, o 9 meses. Entonces a esos se les llama clima tropical lluvioso de selva, porque es más abundante la lluviosidad en la selva que en el bosque. El siguiente es el bosque. Y así vamos bajando el peldaño. El tercer grupo sería las áreas donde domina el pasto. Donde crecen son los pastos y eso es propicio para la ganadería. Ese sería el clima tropical lluvioso de sabana. ¿Por qué? Porque entonces ahí va a llover como 6 meses en el año. Entonces en el primero llueve 12 meses, en el segundo va a llover 10 meses y en el tercero lloverá 6 meses. Entonces, ¿cuál es el factor que crea la diferencia climática? No es la temperatura, porque todo es muy caliente.
No es la evaporación porque todo es muy alta. ¿Cuál es el factor que realmente genera la diferencia paisajística? Es la lluvia. La pluviometría es la que genera. Entonces esa es la que me da los tipos de clima. Pero en líneas generales todos son intertropicales. Esa es la característica de la Guayana Esequiba desde el punto de vista climático. En lo hidrográfico, yo les traía una foto del río Esequibo. Un río caudaloso, un río navegable y un río que no se presta confusión. No es una quebradita que los ingleses les hubiese costado identificar hasta aquí llegamos, hasta aquí no llegamos. Es un río caudaloso, tan importante, bueno, menos que el Orinoco, pero sí un río de bastante significación. Entonces aparecía esa foto, pero también les traía una foto de otro río, sobre todo el Cuyuní. El Cuyuní nace por aquí en Venezuela y él va atravesando, porque el Esequibo viene de sur a norte. Pero el Cuyuní, no, el Cuyuní ha nacido en Venezuela y él va a ir de oeste a oeste para caerle al Esequibo. Entonces, les traía una foto del Cuyuní, foto que no fue tomada en la Guayana Esequiba, sino en el puente del Dorado. Porque a veces los guyaneses se movilizan, hacen comercio clandestino en la madrugada, y llegan sobre todo el pueblo del Dorado, donde está la cárcel, ellos se mueven mucho por ahí y en las aldeas indígenas. Y ha nacido un pueblecito aquí en la actual frontera que se llama San Martín de Turumbán, que es bastante importante porque es donde se habla español, donde está la Guardia Nacional, donde hay ciertas actividades humanas hispánicas, que cuando hablo hispánico es del idioma, de la costumbre y todo eso que viene de España, que se resta. Entonces yo les hablo en las láminas ahí del río Esequibo, del río Cuyuní, del río Mazaruni, que es otro río muy importante dentro de la Guayana Esequiba, del río Potaro y del río Rupununi. Un río, el Rupununi es el que está en la zona donde dominan los pastos, donde ha habido una ligera ganadería y donde se presentó en 1969 una insurrección bastante importante, que usted me hace llegar material y sí, conocí el caso de la señora Valeria Hart, que en 1969 se sublevó contra Guyana, porque tenían ocupación desde hace mucho tiempo en esos territorios y pedían la titularidad. Y el gobierno del señor Forbes Gorman reprimió ese levantamiento, la persiguió. Sin embargo ellos, los colonos de ahí, habían decretado la República Esequibana independiente. Quien no se movió fue Venezuela, porque fue el 2 de enero de 1969 y habían dos gobiernos, el gobierno de Raúl Leoni, que le faltaba un mes para entregarle la presidencia a Rafael Caldera, y Leoni argumentó: no me comprometeré porque hay un cambio de gobierno, no sé qué opina el nuevo gobierno. Y Caldera dijo: no me comprometo porque yo no estoy todavía en el cargo. Ninguno de los dos presidentes dijeron. Guyana reprimió el levantamiento, la señora huyó, todo el mundo se escapó y se desaprovechó ese levantamiento aquí en el Rupununi, que hago la relación porque estamos hablando del río Rupununi. Yo en la siguiente lámina les hablaba a ustedes de que no solamente con la hidrografía vamos a hablar de río, de las cuencas, sino que nos tenemos que considerar lo que es la fachada atlántica, es decir, nosotros tenemos salida al Atlántico a través del delta, del Tamakuro. Pero si nosotros lográramos controlar el Esequibo, el área de dominación de Venezuela en el Atlántico se ampliaría considerablemente, tendríamos una expansión de nuestras costas y la posibilidad de crear más puertos, de navegar por allí y de tener mejor movilización por el Golfo de Paria y hacia nuestras vecinas islas de habla inglesa, Trinidad y Tobago, Barbados, las otras islas de habla inglesa, si nosotros tuviéramos ese control. Además de eso, de tener mayor extensión de costa, si controlamos la Guayana Esequiba, tendríamos derecho a plataforma continental, mar territorial, zona contigua, zona económicamente exclusiva, etcétera, etcétera. Tendríamos derecho al subsuelo que hay en ese territorio y todo lo que se pueda conseguir dadas las riquezas minerales, y también tendríamos un aumento de nuestro espacio aéreo, inclusive interespacial, porque la Constitución de la República dice que
hasta donde se conozcan los límites de la atmósfera o hasta donde el hombre en algún momento declare los derechos del espacio sideral, hasta ahí llega la soberanía venezolana. Y pues, todo lo que está en juego no es nada más que un monte, que son un poco de, como dice la gente ahí en medio de desconocimiento, que hablan mucho a veces sin tener base, todo lo que hay allí en juego. En esa interacción de elementos, agua, solidez, hidrografía, atmósfera, etcétera, ese conjunto de elementos permite pues formas de vida muy especiales como es la selva tropical, que es la característica de la selva, espacios donde crecen árboles gigantes y entonces ellos compiten por la luz solar y proyectan en pura sombra y son espacios inaccesibles. El bosque tropical, que es distinto a la selva, porque la selva es de puro árboles gigantes, pero el bosque tiene árboles gigantes, árboles medianos, árboles pequeños, arbustos, hierbas, enredaderas, y se forma una mezcolanza de vegetación que le da una gran tupidez, que es lo que los africanos llaman la jungla. Ese es el bosque, es diferente a la selva, y nosotros tratamos siempre de hacer símiles, siempre hablamos de una selva, como que todo el mundo es selva, no, selva y bosque tienen diferencias en el trópico. Bueno, hablamos también de lugares, por ejemplo, en las costas, donde dominan los manglares. Conocemos las costas de Venezuela y sabemos, por ejemplo, en Morrocoy, en otros lugares que hay manglares, costas donde las plantas están ayudando a sedimentar eso y a que el continente le gane tierra al mar. Ese es el papel de las plantas hidrógenas. Ahí también tenemos costas con ese comportamiento. Bueno, y tenemos la vegetación de sabana, que ya habíamos dicho, por ejemplo, en la cuenca del Rupununi, en muchos otros lugares donde dominan los pastos, es comparable al llano venezolano, así como lo más favorable para que exista la ganadería. Bien, se puede hacer ese repaso de la geografía física. Yo les traía también una información de la geografía humana. ¿Quiénes viven en la Guayana Esequiba? Bueno, ese es, como decíamos ahora, país portátil, montado por los ingleses. La gente es de condiciones muy heterogéneas, porque ellos son distintos a nosotros, los venezolanos somos un país de mestizos. Nosotros de la época colonial nos mezclamos blancos con indígenas, con negros, y todo el resultado del pueblo café con leche que somos nosotros, ¿verdad? Pero ellos no, ellos allá, por la cultura inglesa, han tenido siempre las barreras étnicas. Entonces, allá en la Guayana Esequiba domina mayormente la gente que fue traída de la India. Y al ser traída de la India, ese es su comportamiento étnico, cultural, religioso, hábitos de vida, son propios de la India, que se lo han transmitido de mis abuelos a abuelos y de abuelos a padres, de padre a generaciones presentes, la cultura hindú. El 50% de los habitantes de la Guayana Esequiba son de origen hindú. En grupo le sigue la población que viene de África, descendiente de los africanos, que es a lo que la gente le dice los negritos. Ellos son africanos, del África negro, y tienen diferentes procedencias. Entonces, ellos representan el 35,6%, frente a un 50% de la gente que viene de la India, que originariamente tuvo su país de origen en la India. El tercer grupo son los blancos. Blancos de origen portugués, blancos de origen inglés, que son poquitos, y también los chinos. Ahí ellos los integran como un grupo, un tercer grupo, apenas el 7,4%. Y el último grupo, que es de un 7%, formado por mulatos, por amerindios y por mestizos. Amerindios son los indígenas, que todavía quedan allí. Y los mestizos, la gente como nosotros, mezcla. Esa gente apenas representa el 7% de la población. Entonces, vamos viendo que ya desde el punto de vista humano, pues, son ligeramente diferentes a nosotros, no solo en lo idiomático y en lo religioso, sino en lo étnico también.